Sean todos bienvenidos a la asignatura Comunicación Oral y Escrita Castellana y Guaraní. Con el deseo sincero de que todos se encuentren muy bien, hoy estaremos desarrollando un contenido más de nuestro programa de estudio. En la clase anterior estuvimos analizando la unidad número 2 que trata de comunicación oral en castellano y guaraní. Respecto a esa unidad tenemos trabajos ya realizados. Hay muchos trabajos que ya fueron presentados y de muy buena manera también. Felicitaciones a todos quienes ya cumplieron con esa tarea. Hoy estaremos comenzando la unidad número 3 que trata de la lectura. Este contenido vamos a hacer en 2 o 3 clases porque es un contenido extenso y además muy interesante. Los contenidos que vamos a desarrollar hoy son el proceso de lectura, condiciones básicas para la lectura, procesos que intervienen en la lectura, defectos y problemas de la lectura de estudio, sus etapas y lectura de diferentes tipos de textos en castellano y guaraní. Damos inicio al desarrollo de este nuevo contenido, la unidad número 3 que trata de la lectura. Sabemos que durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona activamente con el texto, en un diálogo en el que se activan varias destrezas de pensamiento y expresión. Para poder estudiar, comprender y entender lo que realmente dice un texto, debemos cumplir con algunos requisitos fundamentales básicos de la lectura comprensiva. Estos requisitos son los pilares por excelencia para que puedas empezar a tener una lectura comprensiva. Los procesos o las etapas del proceso que nosotros tenemos que pasar son la motivación. Es lo que nos lleva a iniciar la lectura, lo que nos impulsa. La motivación es el primero y más importante de los requisitos. A veces es fácil encontrar la motivación, otras veces no. Debemos buscarla nosotros mismos, debemos hacerla consciente con nuestra mente. De esta manera, nuestro cerebro estará con mayor predisposición para iniciar la lectura. Recuerda, busca el motivo que te impulse y piensa en él, es decir, en la lectura, cada vez que te sientas frustrado. El otro proceso es el interés. Son condiciones básicas que nosotros tenemos que desarrollar. El interés es el motivo por el cual uno debe leer y comprender. En un estudiante, el interés por aprobar un examen le proporciona la disposición para leer. Siempre debe existir un interés, es decir, un beneficio que obtendrás si realizas la lectura. La lectura comprensiva entonces tiene una finalidad. Primero es comprender, aprender, y segundo es que a través de la lectura comprensiva uno va a poder aprobar la asignatura de una carrera o de un curso. Recuerda, la lectura es un trabajo que debes realizar a cambio de un beneficio, es decir, un interés. Anhelamos ese beneficio y trabajamos para ello. El siguiente condicionante es la concentración. Acá es donde comienzas a tener mayores inconvenientes. Una vez que te sientes impulsado a la lectura y ya sabes
qué quieres obtener de ella, debe disponerte a enfocar toda tu atención y concentración en la lectura, evitando todo tipo de distracción que dispersa tu mente. He sabido que la desconcentración lleva un tiempo prudencial para poder recuperar si alguien ocasiona esa distracción. Entonces es importante para ello mantener la atención para no perder la concentración. El otro condicionante es la perseverancia. Significa que nunca debes dejar bajar los brazos. No tienes que darte por vencido. Si eres constante en la lectura, podrás desarrollar una verdadera lectura comprensiva y entenderás los textos con mayor facilidad. Créate el hábito de leer y si no entiendes, no importa. Recuerda que la constancia es la clave del éxito. Además, ahora uno no entiende, no es porque no quiere, sino que a lo mejor por falta de voluntad nada más. Tenemos muchísimas herramientas que nos ayudan para poder comprender. Y por último, seleccionar bien el texto que vas a leer. De hecho, que cuando somos estudiantes, generalmente los profesores son los que nos proporcionan los materiales de lectura. Pero si tenemos la posibilidad de seleccionar, debemos hacerlo de una manera adecuada para que eso motive la realización de la actividad. Porque si la lectura no me gusta, o el texto, el tema, por ahí ya voy a ir perdiendo mi motivación. Siguiendo con la lectura, ahora tenemos procesos que intervienen en la lectura. Primeramente, tenemos la prelectura, etapa que permite generar interés por el texto que va a leer. Es el momento para revisar los conocimientos previos y de prerequisitos. Es la etapa que permite generar interés en la lectura. Cuando hablamos de los conocimientos previos y los prerequisitos, es importante tener en cuenta que los conocimientos previos se adquieren dentro del entorno que traen los estudiantes, es decir, de los cursos anteriores o de las clases anteriores se va adquiriendo los conocimientos, mientras que los prerequisitos nos dan la educación formal, es decir, la adquisición de vocabulario, nociones de su realidad, uso del lenguaje. Estos son prerequisitos que el estudiante ya debe tener para poder leer. Luego tenemos la lectura. La lectura viene a ser ya la correspondencia, es decir, el acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos mecánicos como de comprensión. En este proceso, el lector tiene contacto con el texto que lee. El nivel de comprensión que se alcance o que el lector alcance dependerá en gran medida de la importancia que se dé o que le dé a la destreza de esta etapa. Este es el momento para poner énfasis en la visualización global de las palabras, frases y oraciones, evitando los problemas de lectura silábica, así como los de la lectura en voz alta. Luego tenemos la poslectura. Luego de leer todo ya el texto, se realizan algunas actividades importantes para poder determinar el nivel de comprensión. Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto comprendió el lector.
El tipo de preguntas que se plantean determina el nivel de comprensión que se quiere asegurar. Tenemos diferentes tipos de niveles de comprensión, como así también tenemos niveles de lectura. Tenemos la lectura que se llama decodificación y la comprensión. Ahora sí, tenemos niveles de lectura. El primer nivel, el más sencillo, se llama nivel literal o lectura denotativa. Consiste en identificar informaciones concretas que se encuentran de manera explícita en el texto. En este nivel el estudiante encuentra las informaciones que él requiere en el texto. Basta hacer las preguntas y ya va a encontrar, por ejemplo, de qué trata el texto, quiénes son, cómo, cuándo y dónde. Este es el nivel más sencillo. Después tenemos el nivel inferencial, lectura connotativa, que es un poquito más avanzado ya. ¿Qué ocurre aquí? Se produce cuando el lector utiliza las informaciones explícitas y realiza deducciones, inferencias e implicaciones de las ideas en el texto. Es decir, el lector ya comienza a utilizar las informaciones. No solamente va a buscar la respuesta ahí, sino que debe tratar de analizar ya para comprender. Para eso, las preguntas que va a guiar su lectura o su nivel de comprensión son: ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué conclusiones? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué consecuencia ocasiona? Estas son preguntas que ayudará al nivel de lectura inferencial. Luego tenemos el nivel apreciativo y reflexivo, lectura valorativa. Aquí es donde el lector pone ya en evidencia sus conocimientos previos, su cultura y las informaciones recientes que recoge del texto. Relaciona informaciones del texto con su experiencia personal o social y emite valoraciones y posturas propias ante las ideas expresadas en él. Trae un cúmulo de conocimiento y ese conocimiento relaciona con las nuevas ideas que surgen. Para guiar el nivel de comprensión es: juzga la actitud de, puede ser del protagonista o del contenido, a qué otro personaje se parece, qué hubieras hecho tú si, qué detalles están de más, inventa un nuevo personaje, cambia una parte de la lectura. Este es el nivel más complejo. Bien, entonces la lectura tiene sus procesos, son 3. Tenemos la prelectura, la lectura y la postlectura. ¿Cuáles son las destrezas que el lector debe desarrollar luego de una lectura? Resumir la información mediante organizadores gráficos como mapas conceptuales, cuadros sinópticos, flujogramas y tablas de doble entrada. Preparar guiones y dramatizar, armar collages que muestren el contenido, plantear juicios sobre personajes y situaciones de la lectura y sostener con argumentos la valoración que se hace de un texto. Verificar las predicciones realizadas durante la prelectura, escribir reportes sobre la lectura, discutir en grupo, consultar fuentes adicionales y verificar hipótesis. Estas son las destrezas que se desarrollan luego de una lectura. Se llama este proceso de postlectura. Debemos recordar también que cuando hacemos una lectura existen algunos defectos o problemas que
dificulta un nivel óptimo de comprensión. Y vamos a hacer el análisis también a estos para poder ver cuáles son esos defectos o problemas en la lectura comprensiva. Primero es el silabeo, lectura intermitente y entrecortada de las sílabas de las palabras, y el texto por exceso de fijaciones oculares. Después tenemos la denegación, que es la omisión en la lectura de palabras de difícil articulación o composición. Cuando la lectura es un poco difícil, entonces ya se deja nomás de lado, se pasa encima. Lectura mecánica veloz, excesiva velocidad lectora que omite pausas, genera errores y no atiende a la comprensión, más bien es la decodificación. Después tenemos la pausa excesiva. Se alargan excesivamente y se retarda la velocidad lectora, lo que también dificulta la comprensión. Tenemos la vocalización, pronunciar la lectura en voz baja o alta, mover los labios. Luego tenemos la subvocalización, que consiste en repetir o repasar mentalmente las palabras de la lectura. Puede ser que haya regresión, es decir, retroceder a menudo para releer, solapar las fijaciones. Campo visual reducido, señalar palabras con el lápiz, seguir el texto con el dedo, seguir la lectura con la cabeza, mover la cabeza o el texto. Estas son algunas de las dificultades o problemas que presenta o que suele presentarse en una lectura comprensiva. Siguiendo con este análisis, tenemos la lectura de estudios. La lectura de estudio es la que utilizamos para el aprendizaje de cualquier materia científica, literaria o técnica. Nosotros sabemos que estudiar un asunto o tema es escalar con profundidad en el tema. No hay que confundir el estudio de un tema con la memorización de los conceptos que nos traiga determinado libro. No se trata de aprender al pie de la letra muchas definiciones. Estudiar supone un proceso complejo, es decir, comprender el tema, profundizar en los conceptos y adquirir el dominio de sus técnicas para poderlas aplicar en la práctica. A eso se denomina lectura de estudios. Tenemos ciertos requisitos externos para la lectura de estudio. Primeramente, debemos elegir un lugar apropiado para evitar distracciones. Puede ser un lugar cerrado, un lugar en el fondo, para que no haya distracciones. Buscar que la luz sea apropiada, ni muy fuerte ni muy opaca, y que nos llegue por la izquierda o por detrás. Se recomienda que la iluminación sea enfrente y también atrás para que podamos ver bien. También adoptar una posición cómoda para evitar el cansancio. Cuando estamos sentados en la silla tiene respaldero, o esas sillas o sillones de directorio o escritorio también. Entonces debemos ubicarnos bien para no cansarnos.
y no solamente va a ayudar para la concentración, sino que también para mantener nuestra postura correcta. Recordar que el sueño, el hambre, el calor y el frío excesivos impiden estudiar satisfactoriamente. Difícil luego es estudiar con apetito. Entonces, primero que tenemos que hacer es alimentarnos adecuadamente, buscar también un lugar adecuado. Si hace calor, poner el ventilador o el acondicionador de aire, o si hace frío, también buscar un lugar adecuado donde puedan sentirse bien. Hacer pausas cada 15 minutos y cortos descansos después de cada hora. Es importante esto de hacer pequeñas pausas para no cansarnos y además para poder mantener la concentración. Porque si nosotros nos apresuramos en leer todo, estaríamos perdiendo la parte más importante de la lectura, que es la concentración y la comprensión. Y por último, alternar materias de estudio de diversa índole, como por ejemplo matemática, historia, lengua. Pero esto creo que en nuestro caso no ocurre ni va a ocurrir, porque nosotros nos acostumbramos a estudiar faltando pocos días del examen. Cuando se publica el horario de examen, ahí recién comenzamos a tomar con mayor interés el estudio, incluso nos hacemos de los materiales. Entonces, esta recomendación creo que no va con nuestro caso. Etapas en el estudio. Lo primero que debemos hacer es efectuar una lectura global rápida para enterarnos del contenido del texto. Yo no debo pretender en la primera lectura captar todas las ideas fundamentales que aparecen en el texto, porque eso no va a ocurrir. Lo primero que yo debo hacer es familiarizarme con el texto y eso va a ocurrir con una lectura completa. En el segundo momento, hacer una segunda lectura más atenta para salvar las dificultades consultando diccionarios y otras fuentes. Cuando encontramos palabras desconocidas, entonces vamos a ir aclarando utilizando diccionario, o puede ser también enciclopedia o otro medio. Ahora tenemos muchísimas herramientas que nosotros podemos utilizar. En el tercer momento o la tercera etapa, llevar a cabo una nueva lectura más detenida para toma de notas, elaboración de resúmenes o cuadros sinópticos. Aquí es donde yo voy a elaborar ya mi resumen para estudiar. Después de hacer la lectura general rápida, luego hice una segunda lectura más atenta y en la tercera lectura ahora ya estoy en condiciones para poder realizar mi resumen, utilizando la técnica del subrayado, por cierto. Después de leer y comprender todo el contenido, debemos tratar de repetir las ideas con nuestras propias palabras y expresar en pocas oraciones todo el capítulo o lección. Eso es lo que se recomienda en la lectura del estudio. Bien, y para cerrar ya esta clase, vamos a hacer un pequeño resumen de las ventajas que ofrece la lectura. La lectura es el principal medio para desarrollar el lenguaje. Estimula la imaginación creadora, determina procesos de pensamiento, expande la memoria, estimula las emociones y la afectividad, desarrolla el sentido crítico, estimula la creación de textos y determina el desempeño
escolar, académica o universitaria. Estas son las ventajas que ofrece la lectura. Por eso les invito a que puedan adquirir ese hábito de lectura para ir mejorando, ampliando su conocimiento como persona y como futuros profesionales también. Por hoy, hasta aquí llegamos. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes estos materiales. Espero que les sean útil y nos encontraremos oportunamente.